Bueno, muchas gracias al doctor Cristian, al doctor Muné y a la doctora Carmen Rubio por sus excelentes presentaciones. Realmente ha sido un simposio de muy buena calidad y tenemos una cantidad de preguntas acá para los conferencistas. Nos va a acompañar el doctor Eduardo Castro también. Hola Cristian, hola Carmen. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, hola Eduardo. Muchas gracias a los conferencistas por las excelentes conferencias y damos inicio a las preguntas. Tenemos 30 minutos, nos vamos hasta las 12:45. Carmen, empezamos contigo. Muy bien. Hablaste de una tasa de no diagnóstico alrededor ideal del 3%, ¿cierto? Correcto. Nosotros tuvimos en nuestro centro hace un poco más de un año una racha de tasa de no diagnóstico del 10%. Y empezamos a investigar cosa por cosa. Sí. Y resulta que encontramos que nuestra tasa de no diagnóstico del 10% se debía al transporte de la muestra, de la cual no hablaste. Sí. Y me gustaría que nos contaras un poco porque revisamos el láser, revisamos la técnica, revisamos el tubing. Al principio le dimos como la culpa a la técnica y resulta que encontramos que el problema fue el transporte. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, la mayoría de los centros, creo yo, enviamos nuestras muestras a Estados Unidos o al Perú. Entonces, digamos que para nosotros el transporte es importante. ¿Puedes hacer algún comentario al respecto? Sí, la verdad es que muchas gracias por comentar este tema. Yo creo para nosotros el transporte ha sido importante, pero en casos muy pequeñitos, y más que el transporte ha sido que la muestra no se congeló adecuadamente antes de comenzar el viaje. Eso más que el transporte, porque nos ha pasado con tener muestras paradas en alguna aduana una semana, con lo cual la temperatura ha cambiado. En India nos ha pasado absolutamente de todo con las temperaturas de la India, y a lo mejor los centros que tienen peores condiciones, como puede ser India, pues pueden pasar de un 3 a un 5% por el transporte. Pero lo que para nosotros es muy, muy importante es nada más hacer la biopsia, que la muestra se congele bien. Y luego también asegurarnos cuando recibimos la muestra en el laboratorio de genética, centrifugarla bien. Es decir, que si la muestra se ha descongelado en el viaje y las gotitas del buffer se han quedado por las paredes, que baje todo bien. Pero sobre todo, muy, muy importante que antes de colocar en el paquete para iniciar el viaje, que se congele bien. Eso es lo que hemos visto que era lo más importante. Bueno, pero muy importante. Muchas gracias. Y es verdad que a lo mejor os puede pasar, a nosotros tuvimos una temporada también hace años con un cambio de servicio de mensajería, que de repente a lo mejor le daban muchos golpes a los paquetes. Y eso es verdad que también puede pasar. Claro. Sí. Muchas gracias, pero creo que es súper importante cada uno de los pasos para que realmente tengamos ese control de calidad estricto con respecto a la eficiencia, porque finalmente el no diagnóstico es muy frustrante, ¿no? Porque le has ofrecido a un paciente un diagnóstico preimplantatorio y le dices que no hay diagnóstico. Pregunta posterior que te voy a hacer, Carmen, pero voy a pasar a Cristian. Muy bien. Cristian, mil gracias por tu presentación. Excelente. Bueno, muchas dudas, muchas preguntas de mitocondrias. La pregunta es, ¿en qué estamos desde el punto de vista de aplicación clínica? O sea, ¿le pedimos el mitochondrial score a nuestras pacientes, sí o no? ¿O estamos lejos de que todavía sea una técnica que realmente nos sirva como herramienta diagnóstica? Bueno, muchas gracias, doctora. Para mí es un placer estar aquí compartiendo esta sesión. Es muy interesante ver cómo a medida que ha pasado los años hemos ido viendo la evolución de muchas técnicas. Pasó con el array, pasó con el NGS, ahora aparece la inteligencia artificial, el no invasivo,
Y es como que uno se va dando cuenta que hay cosas que van avanzando más que otras y pierden, no sé si interés, pero creo que hoy en día estamos tan abocados a otros aspectos que lo que yo percibo es que es como que el ADN mitocondrial perdió un poco de foco de interés en este momento y entiendo que hay pocos trabajos que todavía puedan decirnos que esto sea avalado desde el punto de vista clínico de manera clara. Todos los análisis que les mostré de tipos retrospectivos, incluso el propio en algún momento, nos daban como mucha esperanza de que esto podría ser útil y sinceramente poder ayudarnos a elegir dentro de este pool de embriones euploides. Sin embargo, los trabajos de los últimos años, principalmente el 2019 y algunos abstracts de este año, han manifestado que esta utilidad no sería tan clara. Con lo cual, yo también espero que la parte no invasiva de este aspecto del análisis del ADN mitocondrial nos dé un poco más de idea de dónde podríamos estar parados. Porque nos podemos cuestionar incluso desde que estamos analizando lo mismo, la biopsia, el ADN mitocondrial de esa biopsia en particular. El blastocisto es un complejo celular bastante heterogéneo en cierta medida, con lo cual eso también podría estar afectando alguno de los resultados. Entiendo yo que estamos todavía, a mi parecer, expectantes de nueva evidencia clínica clara que nos diga si el ADN mitocondrial finalmente tiene utilidad clínica o no. Sin embargo, yo pienso que, y esto es una apreciación mía en particular, cuando tratamos de decir que algo en particular nos va a ayudar a tener el gol estándar de las cosas, pienso que a veces nos podemos equivocar porque estamos como enceguecidos en la búsqueda de ese objetivo. Yo creo que hoy en día tenemos que estar abiertos a tener la posibilidad de unir diferentes aspectos. Puede ser el time-lapse, puede ser el PGTA no invasivo, el ADN mitocondrial, y creo que la inteligencia artificial nos va a dar la posibilidad de unificar seguramente muchos de esos aspectos que están por ahora en algunas situaciones alejados y tratar de unirlos y tratar de generar una especie de algoritmo mucho más claro al momento de tomar decisiones. Me parece que a eso hay que apuntar y no pensar que lo que uno hace es lo único y tratar de llevarlo por ese camino, sino de generar realmente uniones estratégicas para tratar de buscar nuevas respuestas. Ok, muchas gracias. No, Vemos al doctor Eduardo, te saludé, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por tu conferencia y voy a aprovechar que estás presente para hacerte una pregunta. Quiero una respuesta concreta, Eduardo, concretísima. ¿A quién le hacemos PGTA? Después de todo lo que hemos oído esta mañana, ¿a quién le hacemos? Bueno, yo creo que hay una gradualidad en eso. Yo creo que es indispensable que uno reconozca que la gran cantidad de evidencia muestra que en pacientes menores de 35 años, definitivamente el PGTA no representa una ventaja apreciable en términos de tasa de recién nacido vivo, ni en la primera transferencia, ni acumulativa. Cuando uno examina a los pacientes entre 35 y 37 años, tiene un dilema que es muy importante, y es que algunos estudios muestran una ventaja, especialmente por transferencia y cuando se mira solo la primera transferencia. Sin embargo, el estudio que les mostré en mi charla, que es de Boston IVF, no encontró esa diferencia. Uno de los problemas más importantes cuando tiene una variable continua y uno quiere mirar exactamente cuál es el punto de corte que le puede servir, es que dependiendo de cómo escoja uno ese punto de corte, puede tener unos resultados que le sugieran ciertas cosas. Y eso es lo que uno ve en el análisis post-hoc del estudio STAR. Yo creo que si el punto de corte se hubiera puesto en otro sitio, porque la paciente de 36 años es diferente a la paciente de 40 años, probablemente hay otro subgrupo entre los 35 y 37 años que difícilmente se puede beneficiar de la intención inicial, que es aumentar la tasa de recién nacidos vivos por ciclo iniciado. Hay, sin embargo, pacientes en esos grupos de edad que pueden querer hacer el PGTA por otras circunstancias.
porque definitivamente quieren descartar la posibilidad de tener un embarazo con aneuploidía, por baja que ella sea, y hay pacientes que insisten en eso, porque quieren tener sus posibilidades de embarazo en su primera transferencia, y yo creo que lo más importante es que uno sea absolutamente honesto con ellas. Entonces, por debajo de los 35 años, en principio, no. Entre los 35 y los 37 años hay que mirar qué es lo que se espera del examen y si la paciente desea eso que el examen le puede ofrecer. Y por encima de los 37 años, lo más importante es mirar la capacidad de respuesta de la paciente, porque si bien puede haber un beneficio, ese beneficio difícilmente se va a dar en una paciente que te dé 5 óvulos. Hay que mirar a una paciente que tenga un punto de corte por encima de 8 o 9 óvulos y esa es la que de verdad puede tener unos beneficios importantes. Gracias. Carmen, me llama la atención que dijiste que los tratamientos hormonales agresivos alteraban el uso. Pues me llama la atención, no, porque hemos leído eso. Y que teníamos que tener en cuenta y revisar los protocolos de estimulación de la ovulación. Fíjate que han salido muchos trabajos con respecto a que entre más huevos tenga una paciente, en teoría más probabilidad tiene acumulativa de tasa de embarazo, ¿cierto? ¿Nos puedes comentar un poco sobre tratamientos hormonales agresivos y protocolos de estimulación? Sí, a ver, no puedo comentar de ningún protocolo concreto, pero nosotros revisamos desde el principio el primer trabajo que salió de BART, que estaban con lo de la Mile Stimulation y todo esto. Sí. Luego salieron varios trabajos de Santi Monet, de los diferentes programas de donación y diferente incidencia de aneuploidía en diferentes programas de donación. Y claro, nosotros, por ejemplo, en aquel momento yo estaba en el IBI y teníamos un programa de donación muy activo y sí que empezamos un trabajo con el doctor Pepe Remoí para intentar entender el tema de la estimulación, porque algunas personas decían que con la Mile Stimulation menos aneuploidías y porque otras personas decían que una estimulación elevada tampoco influía en las aneuploidías. Entonces empezamos el trabajo con donantes que en un primer ciclo de tratamiento tenían estradioles por arriba de 2.500 o que tenían más de 20 óvulos. Y entonces, en el segundo ciclo, en ese grupo de donantes, en unas de ellas se repitió la misma estimulación y en otras se intentó reducir aproximadamente a la mitad. Y entonces vimos pues, que hay una diferencia en la respuesta. Mujeres jóvenes, sin problemas de fertilidad, teníamos algunas que al reducir a la mitad la dosis mantenían un número de óvulos muy similar y el porcentaje de aneuploidías y el número absoluto de embriones euploides, porque ese es el tema. Con mucha estimulación aumenta la tasa de euploidías, pero como al final tienes más número de partidas, el número final rentable para ti, pues a lo mejor es con 10 óvulos, 3 embriones buenos, con 20 óvulos, 3 embriones buenos también. Entonces, con este trabajo identificamos 3 tipos de respuesta en estas donantes. Las que al disminuir la dosis mantenían el mismo número de ovocitos y estas realmente no había mejora, las que disminuían un poco el número de óvulos, pero estos eran de mayor calidad y vimos que tenían al final, imaginaros lo que os he dicho, con 10 y con 20 tenían al final 3 embriones buenos, conseguíamos los 3 embriones buenos que tenían y un porcentaje pequeño de ellas tuvimos que cancelar el ciclo porque no respondían a menos dosis. Entonces, yo creo que una estimulación agresiva es un concepto muy general que cada paciente necesita un tipo de estimulación que es muy difícil prever cuál es la estimulación adecuada, por lo menos en un primer intento, y que lo que da la impresión es que al final, con muchos óvulos o con menos, el número absoluto de embriones buenos que vamos a obtener es el mismo. Probablemente cuando reclutamos más en una cohorte estamos arrastrando más óvulos que a lo mejor no son los mejores. Esa fue la impresión que nosotros tuvimos. También es cierto que todo ha cambiado mucho de cuando ahora hacemos transferencias en diferido, porque ahora la gente se anima a lo mejor a estimular un poquito más. Tuvimos una época de ser muy conservadores en la estimulación por el tema de la receptividad y del útero, pero yo creo que al final es buscar una respuesta adecuada para cada paciente e intentar que no se nos vayan los estradioles.
¿Que va a ser peor para la calidad de los óvulos obtener más? Pues probablemente no, pero tampoco vamos a ganar nada y mejoramos el bienestar de la paciente. Es un poco esto. Al final, el número final, nuestra impresión es que el número final de embriones buenos va a ser el mismo. Si no hay necesidad de estimular más, pues mejor no hacerlo, pero es muy difícil. Yo entiendo que es muy difícil, sobre todo en los PCOs y en los primeros intentos, identificar la dosis adecuada. Sí. Ok, muchas gracias. Cristian, pregunta el doctor Juan Manuel Montoya si sabes de estudios que correlacionen hormona antimuleriana y ADN mitocondrial, pensando en estas pacientes pobres respondedoras o en estas pacientes con una disminución de su reserva ovárica, ya no relacionada con la edad, sino relacionada con su función ovárica. Bueno, muchas gracias. La verdad que no tengo conocimiento de algún trabajo que haya correlacionado a la antimuleriana con, en este caso específico, con la reserva ovárica, pero bueno, entendiendo un poco los mecanismos de la disminución de la reserva ovárica en mujeres jóvenes, ¿sí? Podríamos llegar a pensar de que, nuevamente, el porqué de la cantidad de mitocondrias tiene un justificativo. Entonces, principalmente está asociado a la edad y a los mecanismos de compensación de eso, con lo cual es lo que nos pasa muchas veces de mujeres jóvenes con baja reserva ovárica, pero que los resultados reproductivos son mejores que una mujer con baja respuesta ovárica en una edad más avanzada. Y decimos, por ahí tengo 1, 2 o 3 ovocitos, pero de una mujer de 33 años, que seguro me voy a abocar más a la edad que tiene esa paciente que al número de óvulos que tiene. Entonces, entiendo que los mecanismos celulares y moleculares a nivel mitocondrial están más asociados a la edad y a la circunstancia que tiene ese ovario que al número de ovocitos que pueda llegar a tener. Y me gustaría acotar un poco lo que comentaba la doctora Rubio en cuanto a la estimulación. Hace algunos años hicimos un trabajo donde comparamos ciertos marcadores a nivel de ovocitos que fueron destinados para investigación, donde comparamos protocolos de estimulación en donantes y ciclos naturales, donde vimos una serie de marcadores de estrés celular que correlacionaban con la activación de las vías apoptóticas en el ovocito en comparación de las donantes que estimulábamos para los procedimientos de ovodonación en comparación a los ciclos naturales. Cuando publicamos ese trabajo, lo que intentamos decir fue que cuando estimulamos a una paciente, ya sea donante o ya sea una paciente para in vitro, no estamos en un ambiente fisiológicamente idéntico. Se están activando vías de señalización por encima de los parámetros normales. Vimos que se activaban vías de señalización, principalmente de la vía de las quinasas, que tienen un límite muy fino entre el control celular por la vía apoptótica. Lo que no podemos saber hoy en día, tal vez, es cuál es ese umbral, como dice la doctora, de esa estimulación que nos permita decir, esto va a desencadenar un desequilibrio celular y por lo tanto nos va a llevar a generar algún tipo de aneuploidía o ese ovocito es capaz de sostenerlo. Y esto lo hicimos en una población de mujeres jóvenes, tanto donantes como mujeres jóvenes de ciclos naturales. Y la verdad que fue muy interesante el hallazgo, porque por primera vez vimos el efecto de la estimulación sobre estos marcadores de calidad celular o de activación de la señalización, principalmente de vías que están asociadas al daño celular. Y es importante, lo interesante sería ver es qué tiene de competente ese óvulo para poder controlar esas vías y que no permita que se desequilibre, ¿no? Creo que ahí está ahora lo más importante. Súper, muy interesante. Doctor Eduardo Castro, por encima de 40 años sabemos que el riesgo de aneuploidías, en la medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de tener aneuploidías. Pero también sabemos que disminuye la reserva ovárica y tenemos menos óvulos. Y tú has planteado que hasta cierto punto el proponerle a un paciente diagnóstico genético preimplantatorio depende del número de ovocitos y me imagino que del número de embriones que tiene al final la paciente. Estoy hablando de mayores de 40. ¿Me equivoco o no? No, primero no es una pregunta sino un comentario y uno muy
muy al lugar. El comentario que haces es perfecto. En la medida en que la edad de la mujer aumenta, pues su tasa de aneuploidías aumenta. Uno tiene que tener una escala que sea entendible para el paciente. Es decir, no solo tienes que entender tú, sino el paciente, para que vea cuáles son sus probabilidades. Y luego, en este complejo juego que es la posibilidad o no de hacer PGTA, la paciente debe entender qué significa desde el punto de vista financiero para ella entrar en esa posibilidad de hacer un PGTA, entrar en la posibilidad de hacer un banqueo, ya sea de óvulos, en algunas partes se hacen, o de embriones, que en otras partes les parece lo mejor, dependiendo de su programa de congelación, pero es un juego de probabilidades muy complejo. Y lo más importante es que uno pueda hacerle llegar eso a la paciente para que pueda tomar una decisión de la manera más juiciosa y con una información de su médico que sea lo más honesta posible. Desde el punto de vista de herramientas, pues desde luego la mejor herramienta es la AMH. Claro, por supuesto que uno puede hacer un conteo folicular antral, pero hay 5 estudios que muestran que la AMH es realmente algo que lo puede orientar a uno mejor. Y con base en eso, uno debe decidir junto con su paciente si el PGTA es algo que sea viable y si es algo que esa paciente desea hacer. Hay pacientes que aún contra todas las probabilidades dicen, bueno, si me voy a hacer un tratamiento, yo lo quiero hacer así. Si voy a tener 2 embriones, no me importa, quiero saber si son euploides o no. Y la paciente tiene su derecho. El deber del médico es informarle y no, digamos, restringirla de ninguna manera. Muchas gracias. Carmen, me voy a devolver a tu primera presentación, a la del Embrace. En el American Fertility Society, en el ASRM de este año, tal vez la primera conferencia que hubo fue de diagnóstico preimplantatorio no invasivo y mencionaron la inteligencia artificial, pensando en aumentar la precisión de la prueba y disminuir la opción de falso positivo y falso negativo. ¿Tienen alguna experiencia con eso, con la mezcla de ambas? Sí, bueno, yo creo que ahora casi todos estamos aplicando, porque en los equipos tenemos ya casi más bioinformáticos que biólogos moleculares. Sí, es cierto. Y entonces se están manejando los datos de la secuenciación por todos lados. Nosotros lo que hemos elaborado el método de diagnóstico no invasivo junto con 2 bioinformáticos de nuestro equipo. Entonces, lo que metimos fueron todos los datos de estos 1.300 medios de cultivo de secuenciación y todos los datos que teníamos de las biopsias de trofectodermo. Y entonces, todo el análisis bioinformático que se realizó es hacer combinaciones múltiples, de ver, por ejemplo, cuándo decir que un medio era normal o no, pues si como hemos estado diciendo, para una biopsia de trofectodermo, el punto de corte del 50%, es decir, por debajo de un 50% de aneuploidías son mosaicos que van a implantar más, por arriba del 50%, pues imaginaros esos puntos de corte en la secuenciación, que es como el copy number variation que vemos, pues ponerlo a 0,2, a 0,3, a 0,4 y luego ahí 0,41, 42. Fuimos haciendo todas estas combinaciones del medio lanzándolo con el trofo para ver en qué momento teníamos los puntos de concordancia más altos. Y esto lo hicimos por cromosoma y por tipo de anomalía en cada cromosoma. Para cada cromosoma y para ver cada cromosoma si la anomalía era para todo el cromosoma completo o para un pedacito del cromosoma. Y con eso hemos sacado nuestra herramienta de diagnóstico. Esto es la primera parte. La siguiente parte, pues queremos llegar a unos 3.000 embriones aproximadamente, tenemos 2.000, nos faltan unos 600 para ir alimentando esto con más embriones en la comparativa de trofoectodermo con el medio. Pero luego, aparte, vamos a tener los datos clínicos, que esto es lo que nos va a llevar más tiempo. Entonces, luego es alimentar todo esto con todos estos casos con datos clínicos. Y dentro de lo que es la aplicación clínica del test, estamos también pidiendo el compromiso a los centros que colaboran con nosotros de recibir la información clínica, precisamente por esto, porque es importante tener la secuenciación y luego tener las características de la paciente, como muy bien ha comentado también Santi en la charla anterior, poder meter datos, si tenemos de morfología, si tenemos de time-lapse, y al final hacer una combinación de todo. Yo creo que ahora vamos
creo que hemos aprendido a lo largo de estos años que hay que sumar, que es verdad que era lo que decías, no hay un único parámetro que es el que nos lo va a resolver todo, hay que ir sumar y combinando y en esto estamos. Sí, finalmente para allá vamos, ¿no? O sea, son todas las herramientas que tenemos y al final la inteligencia artificial nos va a ayudar a tratar de definir el embrión que más probabilidad tiene de implantación. Claro. Cristian, pregunta a la doctora Catherine Hernández. Hace 2 preguntas, te las hago de una vez. Si hacer PGTA y cuantificar el ADN mitocondrial va a incrementar las tasas de implantación, de embarazo, pone ella, que ya pues, parcialmente lo respondiste en tu charla. Y la segunda pregunta que hace es, si tienes un grupo de embriones de la misma paciente, todos con alta cuantificación de ADN mitocondrial, si eso disminuye la probabilidad de embarazo para ese ciclo, para esa paciente. Bueno, gracias por la pregunta. Le comento un poco mi experiencia con la cuantificación de ADN mitocondrial en estos casos, ¿no? Hemos tenido en este último tiempo 2 casos de ese tipo, donde los niveles de ADN mitocondrial fueron elevados, por decirlo así, y donde uno puede establecer el famoso ranking para poder priorizar la calidad embrionaria y de alguna manera la transferencia. Sin embargo, cuando vimos que en estos embriones, si bien es cierto, había un ranking, pero todos estaban por encima de ese valor de corte establecido, nosotros lo que hicimos fue, en este caso, priorizarlo por la evolución del embrión. Es decir, darle prioridad a la evolución del embrión como un criterio de selección. Y cuando hicimos eso, de manera, vamos a decir así, independientemente del valor del ADN mitocondrial, no coincidió con lo que el ranking nos decía, de alguna forma, ¿no? Nosotros elegimos por desarrollo embrionario y cuando hicimos esa elección en esos 2 casos, nunca nos coincidió que el embrión que elegimos por dinámica embrionaria coincidía con el embrión que daba el ranking. Igualmente decidimos tomar una decisión, ya que todos los embriones estaban por encima de ese nivel, y elegimos por calidad embrionaria y tuvimos la satisfacción de lograr lo deseado. Sin embargo, considero que es una pequeña experiencia y entiendo que hay algo que hay que hacer. Es decir, ya no puedo tomar en cuenta el ranking de manera muy objetiva porque entiendo que a pesar de que hay una prioridad, lo único que me está diciendo que 2 es más que 1, pero los 2 están por encima de 0,5, por decirlo. Entonces tengo que tomar una decisión y como en ese momento todavía no teníamos muy claro si esto realmente tenía un impacto, optamos por la morfología, pero no estática, sino a lo largo del desarrollo, que nos dio una información mucho más, tal vez, fidedigna, ¿no? De lo que podría llegar a hablar de la calidad de ese embrión. Ok, muchas gracias. No, por Esta favor. pregunta es para Eduardo y para Carmen. Quiero la opinión de los dos en la siguiente pregunta. Carmen, dijiste que en la presencia de mosaico, corrígeme si estoy mal, el 20% de los embriones de donación de ovocitos son aneuploides, ¿cierto? 20%. El 20% de los embriones de donación de ovocitos son aneuploides. A ver, un poquito más. ¿22 por ahí? En torno a en total, entre un 30 y un 35% de los embriones de donación de óvulos son aneuploides. Exacto. Un porcentaje de ellos son aneuploidea uniforme completa y luego hay un porcentaje de mosaicos y de segmentales, pero un 30 o un 35% son aneuploides. Bueno, si uno ve esa cifra es altísima desde el punto de vista de endpoint, que sería nacido vivo. Entonces, quiero la opinión tuya, Carmen, primero, y después de Eduardo, con respecto al diagnóstico genético preimplantatorio en este grupo de pacientes, pensando en que un 30% es un porcentaje no despreciable con respecto al desenlace de bebé en casa, que es lo que quiere una pareja. Pues es cierto que es la población de pacientes con menos aneuploidías y que tendría menos indicación.
Y por la experiencia que tenemos en diferentes países, hay países donde no se hace, y por ejemplo en Estados Unidos se hace mucho PGTA para donación de óvulos, y la impresión que yo tengo es porque se parte de un número muy grande, porque tienen muchos blastocistos. En Estados Unidos hay mucho blastocisto y a la hora de elegir no es lo mismo tener 10 o 12 blastocistos que tener 3 o 4, como a lo mejor nos puede pasar en España. Entonces, cuando hay tantos blastocistos, yo creo que el poder elegir primero el que tiene más probabilidad de implantar, aunque la probabilidad de tener aneuploidía sea solo un 30 o un 35, es importante para ellos. Creo que además, por ejemplo, en situaciones como Estados Unidos hay mucha competencia entre centros por tener las tasas de embarazo más altas, porque además son públicas, y creo que, por ejemplo, juega un poco esto. Poder conseguir la tasa de embarazo, aunque sea un poquito más alta, pero conseguirla en un primer intento, y porque hay una cantidad de embriones más grandes para elegir. Y luego también, y eso sí que nos ha pasado también en España, que decíamos, es que aquí no se puede hacer PGTA exactamente en la donación de óvulos, pero muchas receptoras sí que nos lo han pedido. Algunas, porque se hicieron el PGTA por edad materna avanzada, pasan a donación de óvulos y se quedan más tranquilas. Y luego porque yo creo que a veces está el concepto de como son unos óvulos donados, si los analizo un poco mejor, me quedo más tranquila. Yo me he encontrado con que son, a ver, esto es un poco impresiones subjetivas, no es muy científico, pero es un poco la experiencia que yo he recogido en diferentes sitios. Que de hecho es el dilema. Quiero un embarazo con donación de ovocitos, pero quiero un niño sano en mi casa. Eduardo. Bueno, lo primero que me parece fundamental es que uno entienda que no todos los programas de donación de óvulos son similares. Y el margen de edad que se permiten los pacientes es diferente y conocemos una curva muy bien documentada en la cual pacientes muy jóvenes pueden tener una tasa mayor de aneuploidías y luego las pacientes entre los 20, 21 y los 29 o 30 años tienen una meseta muy baja de aneuploidías y luego vuelve a subir. Entonces uno tiene que conocer su programa de donación de óvulos y con base en eso va a tener una mejor idea de la tasa de aneuploidías que puede tener, que es lo que le puede servir a la paciente para tomar también una decisión. Ahora, desde el punto de vista médico, yo creo que es difícil que uno aconseje un PGTA a las pacientes que van a recibir donación de óvulos, porque los datos no lo avalan. Las tasas de recién nacidos vivos, les mostraba tal vez en mi charla el estudio de Doyle, que es un estudio muy interesante en Human Reproduction en 2019, pero hay más datos ahí. Los datos de SART, por ejemplo, han sido analizados y no muestran ventajas en términos de recién nacido vivo por ciclo comenzado. Es difícil entonces que uno se anime a proponerle a la paciente, mira, ¿por qué no haces esto que te va a favorecer? Pero luego lo que dice la doctora Rubio es clarísimo. Hay pacientes que se lo proponen a uno, que le dicen, yo quiero saber. Yo no necesito un embrión de una donante, sino necesito un embrión euploide de una donante. Y la información está ahí, la gente la lee, muchas veces esa información puede estar sesgada, pero ellos tienen su propia capacidad de decidir y confrontados con los datos, hay pacientes que le dicen a uno, sí, le entiendo, pero de todas maneras quiero mi examen. Entonces, mi posición es, yo no le prohíbo a una paciente que quiere hacer PGTA en donación, yo no la animo a que lo haga tampoco porque los datos no lo hablan. Ok, muchas gracias. Yo creo que vamos con una última pregunta. Cristian, el doctor Jorge Ramírez pregunta si tiene cabida el uso de antioxidantes en reducir el estrés en aquellos pacientes con blastocistos, bueno, aquellas mujeres con blastocistos con alto ADN mitocondrial. O sea, ¿qué opinas de los antioxidantes en pacientes mayores, por ejemplo, y el impacto que tenga sobre el ADN mitocondrial? Bueno, esa pregunta creo que ha sido muy importante en los últimos años debido a la importancia justamente del ADN mitocondrial. Creo que todos leímos los trabajos del uso de antioxidantes y coenzima Q10 como promotores de esta idea de compensar estos aspectos de la oxidación asociado a la actividad mitocondrial. A nivel animal, la verdad que por lo que he podido leer y he podido evidenciar, creo que el modelo es bastante interesante. Sin embargo, yo creo que a nivel clínico la evidencia ha sido bastante pobre de la posibilidad de utilizar esta metodología. Y más aún cuando
a nosotros nos pasó cuando en el año 2015 intentamos hacer un prospectivo randomizado de este aspecto, y estábamos hablando de pacientes que ya tienen una edad reproductiva avanzada y en donde uno tiene que plantearles la ingesta de esta medicación o de esta suplementación por un periodo de tiempo prolongado y no sabemos si realmente va a ser útil o no, con lo cual se genera un conflicto muy importante en que si realmente lo voy a beneficiar o lo voy a realmente a perjudicar. Entonces, eso creo que es muy importante hoy en día, que todavía, a mi entender, o por lo menos la poca evidencia que nosotros vimos en esos primeros trabajos, no ha justificado que el uso de antioxidantes por un determinado tiempo, por lo menos genere una mejor tasa de euploidía en estas pacientes, ¿no? Ok, muchas gracias. No, bueno, favor. doctora Carmen Rubio, doctor Cristian Álvarez, doctor Eduardo Castro, mil gracias por haber participado en esta sesión de preguntas y por las excelentes presentaciones que hicieron. Le doy la palabra al doctor Germán para la clausura del simposio. Bueno, me están diciendo que tuvo problemas de conexión el doctor Germán. Entonces, quiero despedirlos de este simposio, felicitar a los... Hola, mira, llegó. Con la cámara, pero no, muchas gracias. Yo quedo realmente muy contento con el evento de hoy. Creo que ha sido un placer para todos nosotros compartir un panel de lujo con todos ustedes. Cristian, Carmen, Claudia, Eduardo y doctor Muné. Es realmente un evento de un nivel académico muy elevado y no resta más que agradecerle a todos ustedes. Eduardo, que es el coordinador del comité académico de la asociación, quien estuvo pues muy activo en esta organización. Muchas gracias, Eduardo. Y esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes, tanto como para nosotros, y los invitamos a estar conectados a la actividad de nuestra asociación. Recuerden que seguimos con una bandera académica en alto que queremos tener durante muchos años. Un saludo especial para todos, un buen fin de semana y un abrazo fraternal desde acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Chao. Chao.